muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a ese espacio muy personal. Mil gracias por estar ahí conectados como todos los viernes. Y bueno, para quienes me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y hoy me encuentro con dos invitadas, pero de lujo. Empiezo saludando a Dianita. Hola, ¿cómo estás? Hola, Fer, muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Estéreo 96.9 MHz y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Y bueno, después de esos breves avisos parroquiales damos inicio con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Hoy nos sumamos a una importante causa de concientización, de solidaridad y de empatía, pues hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Yo sé que a muchos esta palabra les aterra, les asusta, pero a lo largo de este episodio vamos a explorar aspectos cruciales relacionados con el VIH, romperemos estigmas y estereotipos y buscaremos comprender mejor cómo podemos unirnos para aportar información valiosa sobre esta enfermedad que afecta a millones en todo el mundo. Así que hoy es un día para recordar, para reflexionar y por supuesto para actuar. Por eso hoy nos acompaña una especialista en el tema del VIH, ella es la doctora Lucía Mantilla, a quien saludamos muy especialmente y le damos las gracias por aceptar la invitación a este espacio muy personal. Doctora Lucía, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Fernando por la invitación. No, yo encantado de tenerte y de verdad gracias por sacar ese espacio para compartir con nosotros. Bueno, doctora, cuéntenos un poquito, o sea, ¿qué se dedica? ¿Cuántos años de experiencia lleva con este tema del VIH? Sí, pues yo soy médico experto en VIH, tengo un máster en enfermedades infecciosas y tengo un máster en VIH. Llevo 3 años trabajando exclusivamente con el programa. Bueno, ok. Yo quiero, ya entrando pues como en materia, me gustaría empezar preguntándole ¿cuál es la diferencia entre SIDA y VIH? Porque estoy seguro que hay muchas personas que creen que SIDA y VIH es lo mismo. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, de hecho hay muchas diferencias, sí, pero la principal es que el VIH es tener la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es cuando ya hay una complicación de esa infección, cuando las defensas han bajado tanto, o sea, el virus del VIH lo que hace es bajar nuestras defensas, es un ataque constante y cuando bajan esas defensas llega o se abre la oportunidad de otras enfermedades que de hecho se llaman oportunistas y nos deterioran la salud. Entonces podríamos decir que el SIDA es como un deterioro o es la forma grave del VIH. Ok, o sea, es que mucha gente piensa que cuando le dan la noticia del VIH es que ya se va a morir y es simplemente, digamos, si lo comparamos con el COVID, sería cuando uno se infecta, bueno, se infecta, no sé si sea la palabra, o se contagia. Sí, se contagia o se infecta, sí. Bueno, sí. Del COVID la gente pensaba que se iba a morir y realmente cuando entra un virus en el cuerpo, del que sea, pues tiene un proceso obviamente como de, ¿cómo llamaríamos? De maduración. Sí, tiene como un proceso de maduración en el cuerpo que nos lleva a padecer otras complicaciones de otras enfermedades, precisamente por lo que la doctora dice, de pronto nuestro sistema inmunológico queda en jaque como... Sí, y ahí se inicia, digamos, como el proceso de lo que es vivir con el virus del VIH, pero no necesariamente alguien que tenga VIH va a terminar en una fase SIDA, ¿o sí? No, no necesariamente. De hecho, hay fases, ¿cierto? La infección por VIH hay diferentes momentos en el que se puede de pronto diagnosticar al paciente o en los que puede evolucionar el paciente dependiendo de lo juicioso que sea con el tratamiento. Hay pacientes que diagnosticamos en estadio SIDA, pero pueden revertir con el tratamiento, con los controles y con el manejo de la enfermedad específica que llegó a infectar.
¿sí? Si está en un síndrome SIDA, por ejemplo, por cáncer, el cáncer se puede tratar, se puede curar y el paciente vuelve al estadio solo VIH. ¿Sí? Bueno, y eso es muy importante saberlo porque yo la verdad no conocía ese tema puntual de la gente que tiene SIDA, o sea, puede, digamos, mejorar sus defensas y salir de ese estadio. Claro que sí. De hecho, el estadio SIDA no solamente es cuando hay una coinfección, sino también cuando las defensas están tan bajas por debajo del nivel normal que sería, o del nivel aceptable que sería menor de 200 células. Y con el tratamiento hacemos que las defensas suban, mejoren de 200 y el paciente sale de tener ese estadio SIDA y del riesgo de tener una oportunista. Bueno, y aquí es muy importante un dato que conozco precisamente de esta enfermedad, y es que precisamente cuando la persona se contagia de VIH y empieza su tratamiento con los antirretrovirales, llega a un estado indetectable. Sí. Me gustaría que le explicara a la gente qué significa indetectable y cuáles son los beneficios, si se puede decir así, de ser indetectable. Súper importante lo que dices, porque ser indetectable no quiere decir que me voy a hacer una prueba de VIH y voy a salir negativo, no. Quiere decir que tienes tan suprimida la carga viral, o sea, tan bajita la cantidad de virus que se está replicando en tu cuerpo. Nosotros le llamamos, tenemos un estándar, un parámetro que son menos de 50 copias. Y la ventaja de estar 6 meses en ese estado de indetectabilidad nos lleva, primero, a no transmitir la infección, segundo, a no padecer de esas infecciones que nos puedan llevar a SIDA, ¿cierto? De las oportunistas. De las oportunistas, dentro de las cuales está el cáncer, ¿cierto? Que le gusta muchísimo asociarse al VIH, entonces van ahí como de la mano. Pero si está el paciente indetectable más de 6 meses y el resto de su vida, que puede ser así, pues la probabilidad va a caer a la misma, a la de la población general. Que no tiene la infección. Ajá. Bueno, para nadie es un secreto que el tema del VIH, pues obviamente es un tema bastante sensible y hay mucha gente que le tiene pánico y le tiene terror solamente pensar en eso, ¿no? Y alrededor de esa enfermedad se ha creado mucho estigma. A mí me gustaría que habláramos precisamente sobre eso, o sea, ¿cuáles son esas razones como más comunes que la gente tiene para generar como esos estigmas detrás de la enfermedad? Porque pues se cree y durante mucho tiempo se ha pensado que la gente que está contagiada de VIH es o los homosexuales o la gente que trabaja en prostitución o no sé, la gente que es muy promiscua. Me gustaría que habláramos sobre eso y si esto es verdad. Sí, claro. El estigma pienso que está asociado más al desconocimiento, ¿cierto? A la ignorancia que tenemos acerca del tema y al miedo que tenemos de hablar del tema, ¿cierto? Tenemos que hablar abiertamente y mucho más con nuestros jóvenes que pueden estar expuestos en cualquier momento. No, la enfermedad no es exclusiva ni de un sector económico ni de un sector laboral, sino simplemente todos estamos expuestos y hace parte pues de nuestra práctica sexual, que tiene que ser súper responsable y consciente, ¿sí? Tenemos casos desde la niña que tuvo un único novio y su único y primer amor la contagió porque venía de una actividad sexual de pronto irresponsable, ¿cierto? Okay. Sí aumenta el riesgo de tener más contactos o parejas durante el año o los últimos 6 meses, ¿cierto? Sí aumenta el riesgo si tenemos prácticas irresponsables, uso de drogas inyectables o de pronto nos hacemos tatuajes en lugares donde son muy baratos o tenemos dudosa procedencia de agujas, ese tipo de cosas, pero no discrimina clase social, ni actividad económica, ni actividad laboral. Bueno, y en ese tema puntual, digamos, del estigma, también muchas veces se piensa que las personas que se contagian de VIH, tú mencionabas ahorita que de las prácticas responsables, y me gustaría hacer énfasis en eso porque no necesariamente se necesita tener muchos compañeros sexuales para poder contagiarse, sino basta con una sola. Con una sola vez. Exacto, entonces hablar de prácticas responsables es ¿qué? Uso de preservativo, básicamente. El preservativo, ¿en qué porcentaje protege a las personas de contagiarse de VIH? Tiene un porcentaje muy alto de barrera, no solamente para el embarazo, sino para infecciones de todo tipo, no solamente VIH tampoco. Sino hablamos de otras cosas que son altamente prevalentes, por ejemplo en Santander, sífilis, está súper disparado. Y el VIH es una barrera, es un método de barrera que aumenta esa protección a más del 90%, ¿cierto? Entonces necesitamos empezar a
a tener el uso y sobre todo a disminuir el estigma que las mujeres no podemos cargar preservativo, ¿cierto? Entonces, no, es que lo que más hablábamos en consulta es que, ay, no, yo tuve una práctica sexual, pero es que la persona no tenía el preservativo, ¿sí? Mi pareja o... Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros mismos lo llevamos, sí es lo que yo le digo a mis pacientes. O sea, cada uno cargar porque es mi salud, es mi cuerpo y yo decido, ¿sí? Entonces, es eso. Incluso cuando tenemos una pareja constante también hay que hacerse exámenes a la pareja, o sea que los dos puedan ir a controles y saber que están libres de ninguna infección. Y es importante saber que todo esto hace parte de la responsabilidad sexual y la salud sexual que todos tenemos, porque pasa mucho que cuando hay un matrimonio y sea el hombre o la mujer o alguna de las dos partes exige como esos procesos, esos seguimientos médicos, la otra parte tiende a tener cierto recelo frente a la situación del por qué, el para qué, pero desconocen mucho que no solo por algún tipo de infidelidad o demás, lo que mencionabas, una aguja mal expuesta en nuestro cuerpo o cualquier otra situación que nos pueda llevar a contraer algún tipo de infección. Sí, y en este caso puntual también se ve mucho que hay personas que piensan que cuando se tiene relaciones sexuales y existe el coitus interruptus, que es cuando el hombre antes de eyacular retira su miembro, en relaciones heterosexuales como en relaciones homosexuales no se tiene el riesgo o no se corre el riesgo de contagiarse. Pero esto claramente no es así. No es así. El riesgo está porque tenemos una secreción preseminal, que es como una lubricación, lo que elimina la orina de la uretra, y estas secreciones pueden tener virus, tienen alta carga del virus y nos podemos infectar. Y más si la persona de pronto no sabe que tiene el virus. Exactamente. Que creo yo que es el riesgo obviamente más grande. Sí. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, a mí me gustaría que habláramos un poquito de cómo es la vida de una persona que vive con VIH. O sea, una persona se entera que tiene VIH porque se hizo obviamente su examen, y a partir de ahí, ¿cómo empieza la vida de una persona con VIH? No, pues lo ideal es que tan pronto se enteren, empiecen a buscar una consulta oportuna por médico general en la EPS en la que estén para empezar un proceso. ¿Sí? Entramos a un programa de seguimiento, vamos a empezar a tomar una tableta, vamos a hacer unos exámenes de seguimiento. Cuando logremos estar controlados, o sea, en ese estado indetectable, que es nuestro ideal, vamos a tener seguimientos mensuales con medicamento todos los días, pero la persona va a tener una vida normal, ¿sí? Puede tener un desarrollo absolutamente normal, abrazar, cocinar, besar, bailar, lo que quiera. Y de hecho, cuando logra la indetectabilidad, pues se pierde el riesgo del contagio, pero yo le digo a mis pacientes, no es que vamos a tener prácticas inseguras, entonces no vamos a volver a las relaciones sin preservativo, no vamos a volver de pronto a esas prácticas de muchas parejas y múltiples escenarios, ¿sí? Entonces, pero sí, básicamente una vida absolutamente normal, como el que tiene un diagnóstico crónico de una enfermedad por hipertensión, por diabetes o por tiroides, que tienen que tomar también una pastilla de por vida. Sí. Y es que incluso es chistoso porque hay muchas personas que le tienen pánico y miedo a contagiarse de VIH, pero se les olvida que también pueden contagiarse de lo que tú mencionabas ahorita, de una sífilis, exacto, de una gonorrea, de todas estas enfermedades que son también de transmisión sexual. Herpes, y sobre todo otras enfermedades que pueden producir cáncer. El virus del papiloma humano, exactamente, que ahorita está con unas cifras muy altas, y más porque en el hombre no se desarrolla con síntomas, él es solo portador, ¿o me equivoco? No, también puede desarrollar síntomas, sí, pero es como menos constante porque se tiende a siempre se piensa que es la mujer la que va a ser atacada. Porque en Colombia está estandarizada la citología vaginal, pero en hombres, por ejemplo, o en mujeres incluso que tienen relaciones anales, no está estandarizado como tal la citología anal. Solamente en personas inmunosuprimidas, por ejemplo, pacientes con VIH, sí se les hace la citología anal, pero deberíamos, hombres y mujeres que tenemos o que tienen prácticas sexuales anales, hacer citología anal con regularidad. Y es que en este momento me parece oportuno que hablemos de las principales formas de contagio y también de las que no
contagian, porque es que la gente piensa que las personas que tienen VIH, con solo tocarlas o con darles un beso o con darles un abrazo, ya eso se transmite casi que mirándolo a los ojos. Sí. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre eso. Sí, hay mitos y realidades, y me parece súper importante saber que los mitos, por ejemplo, que si una persona con VIH cocina y cae su sangre en la comida, nos vamos a infectar. No. Sí, la persona puede cocinar, puede ser chef, dedicarse a lo que quiera. No contagian los abrazos, no contagian los besos, no contagia el sudor, ¿cierto? No contagia el hacinamiento, compartir un mismo lecho o estar muchas personas en un solo lugar. El contagio está más asociado a las secreciones tipo semen, secreciones vaginales, descarga vaginal, y también a la sangre, ¿cierto? Pero que caiga la sangre de alguien infectado en una mucosa o en una herida abierta de otra persona, ¿sí? O la transmisión materno-fetal. Entonces esa mamá que de pronto nunca se hizo control prenatal o que llegó en expulsivo ya teniendo el bebé al hospital y nunca se le hizo una prueba de VIH previa y tenía la infección, puede contagiar a su bebé a través del canal del parto, ¿sí? Pero pues ahorita en Colombia hay mucho tamizaje en mamás como para evitar esa transmisión vertical. Antes no era tan común hacer eso, hoy en día sí. Y es importante lo que dices, se contagia en el parto. Sí. No como tal en el proceso de gestación. Exacto, y la profilaxis que hacemos de hecho cuando hay pacientes que alcanzamos a hacer prueba, o sea, de hecho todos los hospitales tienen como protocolo hacer prueba antes del momento de dar a luz. Pero si tuvo el parto en casa o en el taxi, que se ve muy frecuente, pues ahí sí no se pudo hacer nada, sí, se hacen las pruebas postparto. Pero cuando se hacen antes de o durante, podemos tamizar y darle profilaxis al bebé, profilaxis intraparto a la madre por la vena, podemos interrumpir la lactancia materna y de pronto, si nos da chance el tiempo, decidir una cesárea de emergencia. Yo también he escuchado a muchas personas que dicen que el sexo oral es el menos riesgoso de contagio. Uh-huh. Lo que pasa es que la saliva no, ¿cierto? Y no contagiamos por ejemplo, por tener contacto semen con mucosa íntegra, ¿sí? A menos de que la persona que tiene el contacto con el semen tenga alguna herida. Sí, es lo que sí, tenga una herida o tenga de pronto un tratamiento odontológico con una herida en encía y demás. Sí. Okay. Pero sí la sífilis, por ejemplo, sí es de contacto por relaciones orales. Y no necesariamente tiene que tener una herida abierta, como en el caso del VIH. Exactamente, es muy frecuente. Entonces siempre también recomendamos, ojalá cuando tenemos prácticas inseguras, o sea, parejas desconocidas o múltiples parejas, relaciones orales con preservativos. Por eso es que es importante hablar de este tema y por eso quería traerlo hoy a colación, porque creo que hay mucha desinformación y también ese estigma que hay alrededor de, en general, las enfermedades de transmisión sexual, pero creo que el VIH es a la que más duro le dan y la que la gente más miedo le tiene y que lo ve como pues VIH es sinónimo de muerte, y claramente no, es otra enfermedad como las enfermedades crónicas que acababas de mencionar, que requieren obviamente de un tratamiento, que requieren obviamente de un compromiso de esa persona que se contagia para que obviamente su calidad de vida no se vea desmejorada. Y precisamente en ese tema yo escuché que hay un tratamiento para las personas que no están contagiadas y que quieren protegerse, tener como una ayuda adicional al tema del preservativo, que se llaman los PrEPs, que es el profilaxis preexposición. Me gustaría que nos hablara sobre eso, cuál es la diferencia entre el tratamiento que toma una persona con VIH, que lo tiene que tomar de por vida, y una persona que no tiene pero que quiere cuidarse. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo medicamento o cómo es la cosa? Sí, hace parte del mismo tratamiento que se utiliza en paciente infectado, pero el PrEP es un tratamiento de solamente un combinado, una tableta con 2 moléculas, ¿sí? Generalmente es tenofovir, entricitabina, y lo que hacemos es pacientes negativos, o sea, como requisito debe ser negativo, no debe tener la infección. Y si la persona quiere, o sea, la única forma es tener el deseo, expresar el deseo, por ejemplo, a su médico general, o decirle, mi pareja es positivo, yo quiero cuidarme con PrEP, puede acceder porque eso ya entró en guías nacionales en protocolo de manejo en todas las EPS en Colombia. Eso te iba a decir, o sea, no tiene costo adicional. No tiene costo. Se usa durante el tiempo que vaya a durar la exposición. Entonces, por ejemplo, hay pacientes hay personas que tienen conductas sexuales, por ejemplo, uso de drogas para tener fines de semana, de fiesta, ¿cierto? Entonces, si la persona quiere tener una protección adicional, puede tomar la terapia PrEP antes o durante el tiempo que vaya a durar la exposición.
de la infección, ¿sí? Entonces, no sé, tiene una pareja positiva y va a tomar el tratamiento y terminó con su pareja al año, pues al año suspende el tratamiento o a los 6 meses o el tiempo que dure esa exposición. Si no suspende el tratamiento, ¿puede llegar a tener alguna contraindicación el consumo de ese medicamento? Pues efectos secundarios hay con todos. Pues son moléculas. Hasta con una aspirina. Sí, hay moléculas, sí, hay efectos secundarios para todo. Este esquema específicamente se asocia más como a problemas musculares, osteomusculares, ¿cierto? Puede influir en la absorción del calcio y puede influir también en temas de dolor articular y de pronto de pérdida de la masa muscular. Pero no es en todos los pacientes, cada organismo actúa diferente y también depende del tiempo de exposición y de otros. Es multifactorial, ¿no? Uh-huh. Si no nos damos el sol, si no hacemos buen ejercicio, si no consumimos verduras verdes o este tipo de cosas. Pero en el caso, digamos, de la persona que es negativa y que quiere, empezar a tomar ese tratamiento de los PrEPs, ¿eso también implica que tiene que mensualmente ir a controles y demás para que le puedan dar el medicamento o no? Generalmente el control es al principio, es al mes, después 2 meses, después cada 3, o sea, es un poquito más espaciado porque es un paciente negativo, claro. ¿Sí? Y siempre que vaya al seguimiento se debe hacer prueba de VIH. En el momento en que la prueba de VIH se vuelva positiva, debe pasar a terapia antirretroviral, que ya es un tratamiento más robusto. Claro, y con más periodicidad, digamos, comparado con una persona que no lo tiene. Sí, la toma sí es diaria, para ambos. Digo yo, es el control. El control sí es más estricto para la persona positiva. Es diferente. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Me gustaría ahora que habláramos un poquito como de ese impacto emocional que causan las personas conocer este tipo de tratamientos. ¿En qué momento se hace importante el ir con un profesional de la psicología de entrada o se analiza el tipo de paciente o cómo es el tema, digamos? No, a todos, Fernando. O sea, cuando nos llega un paciente, nosotros a todos enviamos para un equipo interdisciplinar. La idea es que nos vea psicología para darnos ese apoyo al duelo. Nosotros le llamamos duelo del diagnóstico y es que está asociado pues a la pérdida de la salud y está asociado a que todas las noticias negativas que tenemos en la vida generan un duelo, sí. Entonces, hemos visto que en los pacientes que hacen el proceso del duelo de manera natural tienen mayor adherencia y tienen mayor probabilidad de tener resultados positivos en este tratamiento. Y las personas que se quedan en la negación, en la culpa y se quedan allí en la autoflagelación, sí, son esos pacientes que de pronto llegan a un punto en que se aburren del tratamiento y se alejan del esquema o lo abandonan por un tiempo y eso nos trae consecuencias. Pero bueno, Dianita, tú que eres psicóloga, ¿qué le podríamos decir de pronto a una persona que en este momento, digamos, recién le dieron el diagnóstico y está viviendo todo este tipo de situaciones que menciona la doctora? ¿Cómo puede asumir ese diagnóstico? ¿Cómo puede, digamos, empezar a tener una mentalidad diferente para poder asumir esto de una manera pues que le beneficie a la final? En primera instancia, como lo menciona la doctora, importantísimo llevar el seguimiento que le recomienda el médico tratante y para ese tratamiento se tiene compañía de psicología porque cualquier alteración de nuestra vida diaria, de nuestro hábito, nos va a revolcar la vida. Entonces tenemos que empezar a hacer una aceptación de esta nueva forma de vivir, porque así logremos llegar a ser totalmente estables en la enfermedad y a tener esta carga baja, como la explicaba la doctora. Se sabe que de ahí en adelante va a tener que estar en un tratamiento, va a tener que estar tomando unas citas. Y quienes en este momento están enfrentando un posible diagnóstico o están empezando a lidiar con esto, traten de buscar ayuda y de buscar información, no solo de qué daños emocionales puede causar, sino realmente qué es la enfermedad. Sí, a veces uno sufre más por lo que se imagina que nos por lo escandalizamos que es. mucho y yo creo que hoy hemos logrado hablar un poco de tantas cosas que yo personalmente no desconocía. Ya cumplimos el objetivo de hoy con el personal. Entonces uno dice, bueno, hay mucho desconocimiento y por eso las personas sienten que frente a un diagnóstico de estos
llegan a terapia con uno y les dicen, no, es que me voy a morir. Pues ya para qué yo estudio, ya para qué trabajo. Sí, hay personas que en una noticia de estas, en un ataque psicótico, de pánico, se suicida. Sí. Porque pues igual me voy a morir. Sí. Pero cuando investigan un poco más, cuando se detienen un poco a ver las causas, cómo se lleva, pues de una vez va a ser mucho más llevadero. Aceptamos y llevamos el proceso. Entonces sí, hablar del tema es súper importante, aceptar del tema es súper importante. El hecho de que te tengas una enfermedad no te hace diferente al resto del mundo. Todos convivimos con un diabético y no pasa nada. Entonces lo mismo pasa con el VIH. Podemos vivir con esto. Entonces sí, tratar que las personas que son portadoras sean conscientes que no son diferentes. Son unas personas que tienen una situación médica, pueden a la cual deben atender. Se adaptan y pueden tener desde su vida personal, su vida sexual, su vida laboral, en todos sus aspectos, una total normalidad. Y también es importante mencionar aquí también la red de apoyo, ¿no? Tener personas que nos acompañen, que nos apoyen, independientemente del diagnóstico que se tenga, ¿no? Porque eso también es crucial para poder hacer como más llevadera el tema. Bueno, la verdad es que este tema hay de donde, pues es mucha tela de donde cortar y realmente nos quedamos cortos, el tiempo es muy corto aquí, muy personal. Y estoy muy feliz de haber estado pues hablando hoy sobre este tema tan importante como es el VIH y en este día tan significativo como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esperamos que hayan encontrado este episodio informativo, reflexivo y sobre todo motivador. Recordemos que la lucha contra el VIH no se limita a un solo día, sino que es una responsabilidad continua. Al educarnos, eliminar estigmas y apoyar a quienes viven con el virus, podemos contribuir a construir un mundo más compasivo y consciente. Por eso es muy personal. Creemos en la importancia de la información y de la empatía. Y la invitación es a que sigamos aprendiendo, compartiendo y trabajando juntos para crear comunidades más saludables y comprensivas. Y bueno, mil gracias a nuestras invitadas, a la doctora Lucía, a Dianita por haber estado acompañándonos y no sé algo que quieran decir para despedirse de nuestros oyentes. No, muchas gracias Fernando por la invitación. Muy contenta, esperando que la información llegue a todos y que empecemos a dejar de señalar a la sociedad y más bien preocuparnos por nuestra salud, que eso es tan importante. No, sí, definitivamente. Y bueno, a todos ustedes por acompañarnos y recordarles que este episodio lo pueden volver a escuchar en mi canal de YouTube muy personal, Fernando Rivero. Y los invito a que conozcan el contenido que comparto en mis redes sociales. Allí me encuentran como @muypersonal_FR y a Dianita la encuentran en Diana Hernández, psicóloga en Instagram. Ahí están todos mis datos. Bueno, los espero la próxima semana con otro tema muy personal. Chao, pescado.